El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, Transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Es un gusto saludarlos como todos los jueves en este espacio de la Escuela de Ciencia Política, Políticamente Hablando, que se transmite todos los jueves de 7:30 a.m. a 8:30 a.m. Es para nosotros, el doctor Mario Roberto Morales y Carla Roldán, estar acompañándolos. Para nosotros es un gusto. Así que muy buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy buenos días, Carla. Muy bien, gracias. Queríamos comentarle, como hemos anunciado, que hoy teníamos programado abordar el análisis sobre la propuesta de reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia. Sin embargo, por razones de fuerza mayor, nuestros invitados no pudieron acompañarnos. Así que hoy vamos a estar hablando de otro tema bastante importante y que también está actual, ¿verdad? Está discutiéndose actualmente. Y entonces hablaremos sobre interculturalidad guatemalteca y Estado plurinacional. Siempre recordándoles que tenemos disponible para que nos llamen, hagan sus consultas o comentarios, el 2207-9017, y también en nuestras redes sociales, Facebook, Políticamente Hablando, así nos encuentra, y en Twitter como SP-USAC. Escúchenos también en www.radiousac.tk y en nuestro sitio web, ahí quedan colgados los programas, www.politicamentehablando.net. Así que ahora vamos a iniciar con la introducción del doctor Mario Roberto Morales, conversándonos sobre el tema del programa acerca de interculturalidad y Estado plurinacional. Gracias, Carla. Bueno, sí, efectivamente, hoy vamos a tratar de hacer la ligazón entre el asunto de nuestra interculturalidad y las propuestas de Estado plurinacional que han ido surgiendo de parte de organizaciones populares al calor del debate sobre lo que se ha dado en llamar refundación del Estado, un concepto que es refutado por mucha gente bajo el razonamiento de que no se puede refundar algo que nunca ha sido fundado propiamente, o que el concepto de refundación implica que existe fundado un Estado que simplemente hay que volver a fundar con algunas características agregadas. Y el caso no es ¿no? El caso nuestro consiste en fundar por primera vez un Estado democrático acorde a los tiempos, ¿no? Porque hubo uno acorde a los tiempos de los años 40-50, cuando la modernización vía industrialización era la dirección, el norte económico y político de los países de la América Latina. Eso ya no lo es hoy y por lo tanto el Estado necesita fundarse atendiendo a otras necesidades que sí tienen que ver con el desarrollo económico, por supuesto, y con la democratización de la política, pero en una circunstancia radicalmente distinta de la de los años 40 y 50. Me refiero a la circunstancia de la globalización en clave neoliberal, con su política extractivista para nuestro continente, para nuestra región, y ante eso, pues el Estado que se pretenda fundar tiene que tomar en cuenta estos asuntos. Nos va a interesar hoy el aspecto plurinacional en relación a nuestra multiculturalidad y nuestra interculturalidad, porque si se habla de Estado plurinacional se está hablando de que en Guatemala existe más de una nación, existen varias naciones,
y es imprescindible definir qué clase de naciones son, ¿no? Si nosotros hablamos de naciones políticas, tenemos que remitirnos a un Estado. Cada nación política tiene un Estado político. Ese no es el caso de Guatemala. Los quichés no tienen un Estado. Los cachiqueles no tienen un Estado. Los quechíes, los utuiles, en fin, tampoco. Los ladinos menos, ¿no? Aunque se le llama Estado ladino al Estado actual, ¿no? Lo cual es una inexactitud enorme, porque si a eso fuéramos tendríamos que llamarle Estado criollo, ¿no? Con una servidumbre ladina que lo administre, que administre el Estado. Pero los valores que este Estado, los valores étnicos que el Estado guatemalteco defiende son los valores criollos, ¿no? Y como todos sabemos, bueno, no todos porque a veces se confunde criollo con ladino, pero para la criollez, la ladinidad y la indianidad son solo dos aspectos de una misma inferioridad. De tal manera que cuando se habla de Estado plurinacional, por lo general se piensa en el caso de Bolivia. Y hay también, digamos, además de las naciones políticas, hay naciones culturales, las cuales están cohesionadas por costumbres, por historia común, por idioma común, por tradiciones comunes, por hábitos comunes, es decir, por una cultura compartida. En ese sentido, me parece a mí que cuando se habla de Estado plurinacional, se habla de un conjunto de naciones culturales, y como en el caso de Bolivia, estados culturales sujetos a la autoridad de un Estado plurinacional único. Repito, único. No es una pluralidad de estados conviviendo en otro Estado unificado. No, es un Estado el que rige todas las naciones culturalmente diferenciadas, ¿no? Así que por ahí tendremos que analizar la problemática actual, digamos, estas propuestas que se están haciendo. Se están haciendo, decía, en el marco del debate sobre refundación del Estado o fundación del Estado, y en ese debate están entrando actores disímiles, ¿no? Por un lado, pues hay, digamos, la ya muy debilitada, me parece a mí, propuesta de los exmovilizados del año pasado, y por otro lado, la propuesta que ha causado escándalo de la convergencia de guerrilleros y militares, auspiciados en sus primeras reuniones por Jorge Serrano en Panamá, ¿no? Y esto, digamos, tanto la figura de Serrano, que en Guatemala es controversial, mediáticamente controversial como todo, pues ya nada puede estar fuera de lo mediático, ¿no? La imagen, digamos, controversial de Serrano está construida mediáticamente como lo estuvo la de Valdizón y la de Sandra Torres, y esto no implica defenderlo a él, no me estoy metiendo en si hizo o no hizo lo que hizo, eso es un problema aparte, legal, y es un problema que él tendrá que solventar. Estoy diciendo que los medios crean una imagen apegada más o menos a la verdad o a la mentira que le conviene a los medios. Entonces, en ese sentido, ha habido ya un movimiento descalificatorio para este movimiento. Sin embargo, el debate persiste, ¿no? Pues si por un lado se debilita la propuesta de los exmovilizados y por otro lado se descalifica a este movimiento que creo que se llama Frente por la Refundación del Estado o algo así, si en la práctica ocurre eso, en la teoría el debate sigue y sigue por la prensa, ¿no? Y un poco por medio de la academia. Entonces, para hablar de esto, ¿no? Para desembocar en la cuestión del Estado plurinacional, que es un conjunto de naciones culturales regidas por un mismo Estado democrático, pues naturalmente esto nos remite a la problemática del Estado liberal, que es la matriz del Estado moderno y de la democracia moderna, y al problema de cómo escapar de la impronta burguesa que desde sus inicios tiene ese Estado, para incluir a las mayorías en la ciudadanía. Este ha sido el estira y afloja, la tensión de la lucha por la democracia, ¿no?
porque actualmente todos luchan por la democracia, las izquierdas, las derechas, los centros, ¿no? Pero el Estado liberal y la democracia moderna como tal fue fundada por la burguesía, para la burguesía, ¿no? Entonces la lucha ha consistido en cómo, arrebatarle a ese Estado la impronta burguesa que tiene, ¿no? Ernesto Laclau ha propuesto su concepto de democracia radical, ¿no? Y de llevar a las últimas consecuencias, o sea, a sus límites, el ideario liberal, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, lo que va a pasar es que los mismos liberales, y no se diga los neoliberales, se van a oponer a eso, ¿no? Porque si nosotros llevamos a las últimas consecuencias la igualdad de oportunidades, eso no le va a convenir al monopolismo oligárquico. Si llevamos a sus últimas consecuencias la libre competencia, al monopolio tampoco le va a interesar, y si llevamos a sus últimas consecuencias el control de monopolios por parte del Estado, que esas tres cosas constituyen el ideario liberal, se van a oponer los oligarcas y los liberales y los neoliberales, ¿no? Esta es la interesante de la propuesta táctica de Laclau, ¿no? Bueno, démosles un poco de su propia medicina, a ver a dónde nos lleva todo esto, en vista de que el socialismo es algo que crea muchos anticuerpos, ¿no? Pero bueno, este es el problema político sobre el Estado que estamos viviendo actualmente. Tratemos de relacionarlo con la y la interculturalidad nuestra, ¿verdad? Porque si no tenemos claro eso, la problemática del Estado se nos pierde. Porque aquí en Guatemala ese Estado tiene que incluir a todas las culturas, ¿no? Y hay que entender por qué existen esas diferencias y qué tipo de diferencias son, ¿no? Tampoco son diferencias esenciales. Aquí hay mestizajes diferenciados que a veces se niegan cuando se dice que hay 4 pueblos que integran el país, maya, garífuna, xinca y ladino. Pareciera que no hay mestizaje, ¿no? O sea, hay una serie de imprecisiones que, bueno, vamos a tratar de esclarecerlas esta mañana. Así que, Carla. Gracias, doctor. Varios conceptos interesantes. Yo creo que vamos a estar ampliando acerca de los conceptos plurinacionales en cuanto al Estado en el último bloque de este programa. Seguramente nuestros radioescuchas estarán interesados en conocer por estas propuestas que se están dando no solo acá en Guatemala, sino también en la región. Pero para poder entonces abordar de una manera más académica el asunto y poder comprender acerca de todas estas divergencias, todas estas cuestiones que hacen que una interculturalidad y una plurinacionalidad se den, vamos a abordar y ahondar entonces en los conceptos sobre qué es interculturalidad y qué es interculturalidad, qué es multiculturalidad y qué es interculturalidad y cómo operan estas en Guatemala. Tenemos un poco de espacio antes de irnos a nuestra primera pausa. Creo que podemos iniciar con multiculturalidad e interculturalidad. Sí, bueno, como tales estos conceptos solo aluden a realidades muy escuetas, ¿no? Multiculturalidad es un concepto que alude al hecho de que en un espacio geográfico, nacional o no, conviven 2 o más culturas. Punto. E interculturalidad es un concepto que alude al hecho de que en cualquier espacio geográfico, nacional o no, en el que convivan 2 o más culturas, estas culturas se relacionan. El concepto no dice de qué manera se relacionan, si de manera violenta, si de manera pacífica, ¿no? Pero se relacionan. El prefijo inter remite a eso, ¿no? A interrelación. Entonces, un espacio multicultural siempre es intercultural, ¿no? Son 2 conceptos que no se pueden explicar por separado, porque aluden a una misma realidad. Nuestro país es multi e intercultural porque tenemos muchas culturas que conviven entre sí y se relacionan, no viven de espaldas unas a las otras, ¿verdad? Como por ejemplo en Sudáfrica, que habían negros y blancos que compartían algunas cosas, pero el apartheid pues precisamente los separaba, ¿no? Pero en sociedades, o digamos en Estados Unidos, hay diversidad de culturas. Ahí rige el multiculturalismo, porque esas culturas no se mezclan, no se mestizan a no ser como excepción, ¿verdad? O se mestizan forzadamente.
Pero en países como los nuestros, que surgen a la vida histórica moderna como países mestizos, ¿verdad? Colonizados, la problemática es diferente. En ese sentido, la interculturalidad tiene que definirse de acuerdo a cada país, ¿no? Hay muchas maneras en que las culturas que conviven en un país multicultural se relacionan entre sí, ¿verdad? En Palestina, por ejemplo, la cultura judía y la cultura palestina, que los palestinos y los judíos son dos pueblos semitas, tienen el mismo origen semita. Ahí la interculturalidad es violentísima, ¿no? Es de muerte cotidiana. Pero en el Canadá, por ejemplo, que es un país de inmigrantes, la multiculturalidad de ese país está regida por el sistema democrático canadiense, entonces es pacífica, lo cual no quiere decir que no haya tensiones y que no haya discriminaciones, eso siempre lo va a haber. La necesidad de diferenciación está en la base de la identidad humana, entonces siempre va a haber tensión. Es imposible aspirar a una paz celestial, digamos, en países mestizos con diferencias, o mestizados, o como en el Canadá o Estados Unidos, multiculturales, que el mestizaje es menor, ¿verdad? Mucho menor, cada cultura vive en su apartado, es imposible que no haya tensiones. Entonces, recapitulando, pues la interculturalidad alude al hecho de que las culturas que conviven en un país multicultural se relacionan entre sí. No dice cómo, eso lo tenemos que definir nosotros en cada caso. Y el caso de ahora es definir en qué consiste la interculturalidad guatemalteca. Y para hacerlo hay que hacer un poco de historia, porque lo que no se explica en la historia, en ciencias sociales, no se explica del todo. Así es. Bueno, entonces hemos llegado ya a nuestra primera pausa. Vamos a regresar entonces hablando sobre cómo se da esta interrelación en Guatemala. Así que no cambie este programa. Recuerde que estamos en el 2207-9017 y 2207-9018. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. 60 segundos con el arte. Un tiempo atrás creí vivir la perfección. Es una estrella que brilla con luz propia. Su nombre, Gustavo Alfredo Bárcenas Azurdia, más conocido como Tavo Bárcenas. Yo trato de lo que hago ser uno de los mejores, ¿no? Porque amo la música y me encanta. He sido siempre muy hiperactivo, muy inquieto. De lo que recuerdo de mi niñez es de que siempre fui muy travieso, me andaban castigando por todo en todos los colegios que estuve. Era muy buen estudiante, eso sí me recuerdo. Y es que no pasa un momento por ti. Bueno, me empecé a interesar en la música desde muy temprana edad porque mi mamá y mi abuelo son músicos. Inconscientemente me lo inculcaron. Empecé a tocar en el coro del colegio a los, 5 años. Y empecé a entrar en la música fue como a los 11 años. Sé que estás cansado de pedirle al cielo una oportunidad. En el colegio 12 de octubre conocí a los de la primera banda que tuve, los de Daran. Con ellos estuve más o menos como 10 años. Tuve la oportunidad con esa banda de compartir escenario con La Ley, con Jumbo, con Rata Blanca. Fundamental fue su primer disco como solista. A este le siguió Oxígeno, publicado en el 2009. Y tomar tu mano y caminar. Tavo Bárcenas es catalogado como uno de los mejores cantautores guatemaltecos. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. A lo largo de la historia, la comunicación ha ido avanzando al punto que diariamente aparecen nuevos formatos que facilitan la comunicación de las personas y las instituciones. Y para aprovechar esas formas de comunicación, la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Posgrado utiliza las redes sociales para informar al estudiante universitario.
Ahora, búscanos a través de Facebook, Twitter, YouTube y Skype. Aquí accedes a los programas de posgrado que ofrece la Universidad de San Carlos en las 25 unidades académicas. Encontrarás noticias relevantes, fechas de inscripción para posgrado, becas y publicaciones de eventos académicos nacionales e internacionales, encuentros, cursos, talleres. También podrás interactuar con el fin de brindar información o resolver dudas. Conéctate a la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su base de datos ha sido actualizada. Siga leyendo. Departamento de Letras, Facultad de Humanidades. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Distinguidos escuchas, aquí estamos ya de nuevo con ustedes. Está usted escuchando Encuentro Universitario, donde hablamos de autoevaluación y certificación desde la División de Desarrollo Académico de la Universidad. Bueno, me alegro mucho que vengan también estudiantes de la Universidad de San Carlos aquí a platicar con nosotros para darle más vida y más fuerza a este tipo de conversaciones. A ver. Encuentro Universitario, lunes 8:30 de la mañana. Tiene tantos años el tema que no es fácil el romper prototipos, ideas, manifestaciones, etcétera al respecto. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 92.1. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando. Políticamente Hablando. Muy bien, muchas gracias por seguir con nosotros en este programa de hoy, conversando sobre la interculturalidad guatemalteca y el Estado plurinacional. En la primera pausa hablamos sobre qué significan estos dos conceptos, acerca también del Estado plurinacional y las propuestas que se dan, y también el concepto de multiculturalidad e interculturalidad. Ahora vamos a conversar sobre la historia de nuestra interculturalidad y sus características, pero también sobre el multiculturalismo y el interculturalismo, estos dos conceptos, cómo se diferencian, y entonces lo invitamos a que usted se quede con nosotros para seguir conversando. Nuestras líneas están abiertas, 2207-9017, también nuestras redes sociales, en Facebook como Políticamente Hablando y en Twitter como SP-USAC. Así que continuamos entonces con el tema, el doctor Morales como coordinador general de este programa y Carla Roldán les saludan. Así que continuamos, doctor. Bueno, sí, ¿cuál es la historia de nuestra interculturalidad o en qué consiste, no? ¿Cuál ha sido? Obviamente no voy a hacer toda la historia de nuestra interculturalidad porque no habría tiempo, pero sí voy a mencionar algunos puntos históricos nodales en los cuales nuestra interculturalidad, el carácter de nuestra interculturalidad se evidencia, y se evidencia con una base científica de investigación que está debidamente documentada. Si nosotros aceptamos ya que interculturalidad es un concepto que remite al hecho de que en un espacio multicultural las culturas se relacionan entre sí, nosotros tenemos que definir cómo se han relacionado las culturas en nuestro territorio. Y ya mucho tiempo antes de que Guatemala fuera Guatemala, es decir, de que se llamara Guatemala, que fuera un país, una nación fundada por los criollos en el siglo XIX, mucho antes de eso, nuestro territorio acusaba una interculturalidad muy violenta. Y aludo a esto porque esa violencia intercultural, que es anterior a la nación, que es anterior al concepto de patria guatemalteca, es una constante cultural que ha persistido a lo largo de los siglos en este territorio, ¿no? Como un hábito cultural, como un conjunto de mentalidades violentas. Y bueno, si nosotros partimos del siglo X, cuando ocurre el colapso de la unidad civilizatoria maya, la más grande de América y una de las más grandes del mundo, y digo unidad civilizatoria porque del territorio maya emanaron criterios religiosos, filosóficos, científicos, éticos, en fin, jurídicos, hacia toda la América, hacia el norte y hacia el sur de la América. Cuando colapsa esta civilización en el siglo X, un colapso que duró más o menos 150 años, la caída
el abandono de las grandes ciudades que los españoles no vieron, ¿verdad? Como Tikal, por ejemplo. Los españoles vieron otras ciudades como Isimché, mucho menores, como Misco Viejo, como, en fin, ¿no? Pero las grandes ciudades de la clasicidad y posclasicidad maya no las vieron, se las había comido la selva. Bueno, cuando ocurre este colapso, se da en nuestro territorio un fenómeno que es el mismo que ha ocurrido en otras latitudes cuando se desploma una gran civilización. Y es que los remanentes de esa civilización se constituyen en pueblos separados, en pequeños pueblos separados, que se dan a sí mismos un gobierno a imagen y semejanza de la gran unidad que los originó. Es el caso en nuestro medio de los quichés, los cachiqueles, los sutuiles, los mames y los quechíes, ¿no? Estas 5 grandes familias de pueblos que a la vez son las grandes familias lingüísticas de nuestro territorio y se dispersan sobre todo por el altiplano, sobre todo, pero no solo ahí, ¿no? Se dispersan en lo que ahora se conoce como el altiplano central de Guatemala. Ocurre lo que también ocurre en cualquier gran civilización que se fragmenta, ¿no? Se generan pueblos nuevos que empiezan a pelear entre sí. Empiezan a pelear entre sí por el dominio del territorio, por el dominio económico, el dominio militar, por el control, por el tributo, ¿no? Porque en este momento estamos en un modo de producción despótico tributario en el cual existen ya formas de Estado, digamos, constituidos, teocráticos, que utilizan a la clase campesina como tributaria, ¿no? Entonces este esquema, que era el de los mayas, se reproduce en quichés, cachiqueles, sutuiles, y son los quichés los que inician una guerra de conquista de los pueblos vecinos, ¿no? Los cachiqueles en primer lugar, los sutuiles, etcétera, ¿no? Hay un libro que se llama Anales de los Cachiqueles, en donde está documentado esto. Y los quichés, pues, ya en el siglo XII-XIII, emulan el caso de los aztecas, que es una civilización inferior y posterior a la maya, que florece sobre todo en el Valle de México, y florece conquistando a los pueblos vecinos en el Valle de México, ¿no? Volviéndolos sus tributarios, no solo tributarios, sus esclavos, ¿no? Porque esto implica el paso del modo de producción tributario al modo de producción esclavista, ¿verdad? O imperial. Entonces los quichés estaban pasando ya del modo de producción tributario al modo de producción esclavista. Los aztecas ya lo habían logrado totalmente. Los quichés estaban en la fase militar de lograr esto, ¿no? De conquista de los pueblos vecinos de origen maya, todos, así como en Palestina son de origen semita los 2 pueblos en pugna. Entonces, lo único que paró a los quichés de constituir un imperio quiché aquí fue la llegada de los españoles en el siglo XVI. Si no, o si los españoles se tardan 100 años más en venir, habrían encontrado aquí un imperio quiché que probablemente habría entrado en conflicto con los aztecas, no lo sé, ¿verdad? De eso no se sabrá nunca. Pero sirva esto para ilustrar que aquí, antes de la llegada de los españoles, había ya una interculturalidad violenta en nuestro territorio. Y además había otras formas de interculturalidad violenta entre los quichés y, por ejemplo, los aztecas, ¿verdad? Los mexicas en general, ya que los quichés eran tributarios de los aztecas y el tributo era forzado. Entonces aquí venían recolectores de tributo de México a pedirles el tributo a los quichés cuando estos no lo llevaban al Valle de México. Y había guerras, y en esas guerras hubo violaciones y hubo múltiples formas de mestizaje biológico y naturalmente también cultural, ¿no? Entonces tenemos que desechar la idea de que la interculturalidad o la multiculturalidad se origina aquí con la colonia y que la discriminación o lo que se llama racismo por diferencias etnoculturales empieza aquí con los españoles. No empieza con los españoles, existía antes y ha existido siempre en todas las sociedades, ¿no? Los primeros cavernarios, los primeros cavernícolas necesitaron diferenciarse culturalmente entre sí porque no podían sobrevivir en grandes grupos.
no podían sobrevivir en la época de las cavernas en grupos mayores de 20 o 30 personas, ¿no? Entonces tenían que crearse diferencias culturales mediante símbolos, ¿no? Calaveras pintadas, cuando fueron capaces de hacer telas, pues telas, ¿verdad? O símbolos así para diferenciarse culturalmente. Este es el origen de las diferenciaciones. Después se inventan tradiciones orales que diferencian a un grupo de otro, a una gens de otra, a una tribu de otra, en fin, ¿no? Y el problema de los cavernícolas era que la endogamia producía niños deficientes que diezmaban el grupo y por eso hacían intercambios de mujeres para que quedaran embarazadas de niños sanos. Pero las diferencias persistían, ¿no? Entonces siempre hubo esa contradicción. Somos diferentes, pero estamos mestizados con nuestros otros, ¿verdad? Con nuestros vecinos con los cuales no nos llevamos porque no nos podemos juntar, ya que no podemos sobrevivir en grandes grupos. No tenemos los medios, claro, estoy caricaturizando, no había los medios. Acuérdense que el comunismo primitivo es un modo de producción, valga la contradicción, en la que todavía no se descubría la agricultura. Y por lo tanto la producción era mínima, era artesanal, era fabricación de ropa, de sandalias, etcétera, y después para comer la cacería y la recolección de frutos, etcétera, ¿no? Entonces, ya entonces había una interculturalidad violenta cuando se crean deliberadamente las diferencias culturales. Entonces no hay que satanizar ni santificar a nadie en este asunto de las diferencias etnoculturales, ¿no? Son históricamente gestadas. Entonces, cuando llegan los españoles, nuestra interculturalidad se complica enormemente porque llega un actor exógeno, ¿no? Racial, ahí sí racialmente distinto, con una cultura diferente que reorganiza toda la vida social de los pueblos conquistados, ¿no? Y hay algo más también que viene a ejemplificar nuestra interculturalidad violenta antes de, digamos, precolombina. Y es el hecho de, por ejemplo, en el caso de Guatemala, la alianza de los cachiqueles con Alvarado contra los quichés, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en México también, ¿no? ¿Qué hizo Cortés? Aliarse con todos los pueblos del Valle de México, conquistados por los aztecas, para derrotar a los aztecas. Y aquí Alvarado hizo lo mismo, ¿no? Entonces, claro, la gente que romanticiza esa época dice, ¿por qué no se unieron todos los pueblos contra el invasor? Bueno, pues porque eran pueblos de seres humanos y los seres humanos tienen pasiones inmediatas. Y la pasión inmediata de los cachiqueles era derrotar a los quichés, ¿no? Por venganza. Y ojo, ¿verdad? Que hasta el día de hoy la enemistad entre quichés y cachiqueles persiste. Y es una enemistad hoy día. Es una enemistad a menudo mucho más virulenta que la que hay entre quichés y ladinos y cachiqueles y ladinos. La que hay entre quichés y cachiqueles. Entonces, la interculturalidad es una cuestión complicada que tiene que ver con las diferencias, incluso de pueblos del mismo origen, ¿no? Pueblos del mismo origen, lo cual me lleva al asunto de la ladinidad, ¿no? A menudo se percibe a la ladinidad como una raza aparte, como una etnia aparte, y nos olvidamos de que los primeros ladinos fueron indígenas, ¿verdad? Los españoles a los indios, así llamados por ellos, indios conversos o convertidos al cristianismo, y que aprendían español, les llamaban indios ladinos o latinos o latinizados, porque hablaban una lengua latina, el castellano, y porque profesaban la religión latina de Roma, ¿no? Entonces, los ladinos también tienen el mismo origen. Las diferencias entre indígenas y ladinos son culturales, ¿verdad? Más que fenotípicas, porque en Guatemala, si todos nos vestimos de ladinos, nadie nos va a decir que no somos ladinos. Y si todos nos vestimos de indígenas, la pegamos de indígenas también, porque tenemos un mestizaje que nos hace peculiares en ese sentido, ¿no? Entonces, la interculturalidad, pues, tiene que ver con los mestizajes diferenciados. Diferenciados porque el hecho de que seamos mestizos todos no quiere decir que seamos iguales, ¿no? No somos iguales. Hay diferencias que persisten, ¿no? Entre quichés y cachiqueles, entre sutuiles y mames, entre todos ellos y los ladinos, entre los ladinos y los criollos, en fin.
Y lo que pasa es que no comprendemos nuestra interculturalidad porque nadie nos la ha enseñado. No existen cursos de historia intercultural de Guatemala en la primaria, en la secundaria, ni en la universidad. Y esto causa una gran incertidumbre identitaria, ¿no? Una pregunta constante de los guatemaltecos es, ¿y entonces yo qué soy, verdad? ¿Soy ladino? ¿Soy indígena? ¿Qué soy? Si yo no me considero ninguna de esas dos cosas, entonces ¿qué soy? Y hay una angustia ahí porque hay como una obligación de definirse étnicamente. Cuando en el caso, por ejemplo, de los ladinos, el ladino se remite a su identidad nacional y dice soy guatemalteco, ¿no? Porque no tiene necesidad de echar mano de su identidad étnica para empoderarse, no me gusta la palabra de empoderarse, pero para adquirir poder no necesita echar mano de su identidad étnica. Los que necesitan hacer eso son los indígenas o los mayas, autollamados mayas, y qué bueno que lo hacen, ¿no? Pero el ladino a veces le piden o le exigen que... Ayer fui a dar una charla, ¿no?, a una dependencia del Estado sobre esto, y me ponían ahí a qué etnia pertenecía yo, si era maya, garífuna, xinca, y no había ladino sino mestizo. Y había una otra opción que decía otro, me imagino que ha de ser para extranjeros. Entonces yo marqué otro, ¿no? Porque eso es una obligación que uno tiene que definirse dentro de un marco muy restringido, ¿verdad? Que no toma en cuenta la interculturalidad, o sea, que no toma en cuenta los mestizajes, que pareciera que las culturas en un país multicultural vivieran de espaldas unas a las otras y no se relacionaran, ¿no? Ese es el gran defecto de esta taxonomía de que aquí hay 4 pueblos, ¿no? Maya, garífuna, xinca y ladino, como si no se interrelacionaran y se mestizaran y dieran lugares a mestizajes que no tienen nombre, ¿no? Entonces, la historia de nuestra interculturalidad tiene que ver con la violencia, ¿no?, con la discriminación. Y eso lo vinieron a reforzar los españoles, introduciendo la variable del eurocentrismo, al cual ahora nos remitimos todos, ¿no? Los ladinos creen que son blancos y se remiten a una blancura que no tienen. Los criollos también se remiten a una blancura y a una pureza de sangre que tampoco tienen. Y los indígenas, por contradicción, también se construyen a sí mismos como sujetos, en contradicción al sujeto blanco, eurocéntrico, ¿no? Y esto nos lleva al asunto de qué es el ismo, el multiculturalismo y el interculturalismo, ¿no? Los ismos siempre implican un énfasis ideológico, como comunismo, socialismo, capitalismo, ¿no? Pero me parece que me he excedido ya el tiempo. Vamos a nuestra última pausa, doctor, y vamos a continuar entonces aclarando sobre estos conceptos del multiculturalismo e interculturalismo. Así que regresamos también y con la propuesta en el caso de Guatemala, de un Estado plurinacional. No cambie. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. ...60 segundos con el arte. Escribió más de 32 obras, la mayoría enfocadas en el teatro. Su hijo, Mario Augusto Galich, lo recuerda como un hombre sociable. Él era un hombre simpático, alegre, de muy buen humor. Le gustaba contar chistes. A Manuel Galich lo caracterizaba su elocuencia. Para que los pasos no me lloren, para que las palabras no me sangren, canto. Para tu rostro fronterizo. Su libro Del pánico al ataque narra la historia de cómo se gestó el movimiento revolucionario del 44. En el campo de la política, Galich ocupó cargos importantes. Fue funcionario público. Después del triunfo de la revolución, él quedó como diputado por Escuintla y como miembro de la constituyente que elaboró la Constitución de 1945. Y luego le tocó ponerle la banda presidencial al presidente electo, el doctor Juan José Arévalo. Y luego fue su primer ministro de Educación Pública por más de 2 años. Fue un hombre moral y cívicamente íntegro, en todo sentido. Como ciudadano, cumplió con su deber. Como funcionario, su interés fue servirle al país. Y moralmente, porque fue un hombre honesto. Manuel Galich, el verbo de la revolución.
60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. ¡Hala! Y solo media hora nos vamos a ver. Mucha, nos juntamos en media hora, ¿ah? Joven, esa tarea me la trajo a medias. La tesis la llevo a medias, vos. Ahora es momento de completar eso que siempre has dejado a medias. Porque la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Sistema de Integración Centroamericana SICA, invita a participar del Programa de Movilidad Académica Regional. Becas completas SICA 2016. La invitación es para estudiantes de la USAC de pregrado y posgrado que realizan sus trabajos de investigación en este año, en un periodo de 2 a 4 meses. Fecha límite de postulación 17 de junio del presente año. Para mayor información ingresa a www.sica.int/SG-SICA/movilidad.aspx. Correo electrónico comunicación/usacri@gmail.com o llámanos directamente al teléfono 24 18 76 60. No te quedes a medias. 24 18 76 60. Esto es válido únicamente para los países que integran el SICA: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Para ingresar a la Facultad de Ingeniería se necesita una llave. Pero para entrar a la Facultad de Ingeniería a estudiar el curso Preu Matemática, que se impartirá en junio. Inscripciones 23 al 31 de mayo. Inicio 1 de junio. Duración 1 mes. Horarios de 9 a 11 y de 15 a 17 horas. Costo 200 quetzales. Procedimiento: recoger boleta de pago en oficina 217, edificio T3. Pagar en el banco. Sacar copia de boleta de pago. Presentar documento de identificación con fotografía en oficina 217. Para finalizar proceso de inscripción y asignarse sección. Además del curso Preu Matemática, asignarse prueba específica de computación. Más información en saesap.ingeniería.usac.edu.gt. En los convulsionados tiempos que vivimos, la pregunta del millón: ¿qué es lo sano? El conferencista doctor Carlos Lozano Ángel, exdiplomático de Colombia ante la India y Egipto, representante de SS San Rajinder Sinjai, tiene la respuesta. Meditación, medicina para el alma. No te preocupes, sé feliz, aprende a meditar. 2 talleres públicos gratuitos que el doctor Carlos Lozano Ángel imparte en Guatemala. El tema: no te preocupes, sé feliz, aprende a meditar. Sábado 4 de junio, 14 horas, en un reconocido hotel del Centro Histórico, 9ª calle 563, zona 1. Y meditación, medicina para el alma. Domingo 5 de junio, 8 horas, Paseo Cayalá, zona 16, Ciudad de Guatemala. Refrigerio vegetariano al finalizar. Más información por website @sos.org o al 5686-2180. Invitan Organización Internacional Ciencia de la Espiritualidad y Universidad 921. Ideas que suenan. Nuestra vida está plasmada en algún libro. Divirtámonos descubriéndolo. Departamento de Letras, Facultad de Humanidades. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Este es su programa Salud y Sociedad, programa en el cual el tema central es la salud integral. Salud y Sociedad, donde el remedio saludable entra por el oído. Hoy día, desafortunadamente, primero, los diagnósticos no los hacen ni los médicos, sino los hacen los aparatos. Salud y Sociedad, lunes a viernes, 9:30 de la mañana. Escúchenos todos los días. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 921. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Muy bien, estamos de regreso ya en la última parte de este programa de hoy, conversando sobre interculturalidad guatemalteca y Estado plurinacional. Hoy estamos entonces conversando sobre estos conceptos con el doctor Mario Roberto Morales y vamos a una llamada que tenemos al aire. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Sí, adelante. Haroldo Escobar le saluda. Tengo dos preguntas que hacerle al doctor Mario Roberto Morales. Primero, me gustaría saber en dónde él puede detectar o dónde él identifica, por ejemplo, esa lucha actual que mencionaba hace un rato entre quichés y cachiqueles, cómo lo logra él visualizar y en dónde, en qué ámbitos, en qué áreas es donde se dan. En segundo lugar, él hablaba hace un momento de que el día de ayer, si no estoy mal, asistió a alguna reunión y dentro de las cosas que él comentaba era que parece ser había un formulario que llenar y dentro de ese formulario pues uno se tenía que identificar étnicamente. Según le entendí, él se autoidentificó como otro. Entonces, pues me gustaría en este caso, y me llama la atención, saber qué entiende un académico como el respetable doctor Morales cuando se identifica como otro. Entiendo yo que él mismo lo dijo cuando decía que otro era extranjero, entonces debo entender que el doctor es extranjero o tiene origen extranjero o cómo lo debo entender. Por lo demás, pues muchas gracias, felicitaciones por su programa, siempre son interesantes y pues estaremos siempre ahí comentando cuando se pueda y en todo caso escuchándole. Feliz día y hasta luego. A usted muchas gracias, Haroldo Morales, por siempre estarnos escuchando. Bueno, vamos a dar respuesta al aire a esta pregunta. Bueno, en cuanto a la pugna entre quichés y cachiqueles, hay que hablar con unos y con otros, ¿no? Para ver de qué manera se refieren los unos a los otros y de qué manera se refieren jocosamente, burlonamente los unos a los otros, ¿no? Personalmente he conversado con varias personas y no se me olvida una vez en que alguien le decía a un cachiquel a otro, no llegaste al parque, me dejaste esperando ahí con cara de quiché, ¿no? Entonces, en esas y muchísimas otras cosas se ve todavía la enemistad entre esas dos, que es histórica, ¿no? Que primero los conquistan los quichés, después ellos se vengan aliándose con Alvarado y eso ha seguido hasta ahora. En cuanto a poner otro, no me quise identificar como extranjero, sino que a mí lo que no me parece es que le restrinjan al guatemalteco a 4 opciones, ¿no? Porque no son reales. En primer lugar, la ladinidad no es ni un pueblo ni una nación. No es cierto que nos circunscribamos a hacer, por ejemplo, la dicotomía indio-ladino o maya-mestizo, ya fue rebasada por múltiples formas de mestizaje y de identidad que no tienen nombre. Por suerte no tienen nombre, porque no se trata de ponerle nombre a todo. Entonces, a mí me estaban obligando ahí a ponerme mestizo, porque no había la opción ladino, ¿no? Había maya, garífuna, xinca y mestizo. Y para mí mestizos son todos, son los llamados mayas, los garífunas, los xincas, todos son mestizos, nadie es puro. Desde el siglo XVIII ya no había indígenas puros en Mesoamérica, según lo dice Fuentes y Guzmán en su crónica, y según lo repite Eric Wolf en su famoso libro Pueblos y Culturas de Mesoamérica. Entonces, ¿por qué voy a asumir yo la categoría de mestizo? Eso quiere decir que acepto que los demás son puros, ¿no? Entonces, ladino tal vez la habría yo señalado, pero no estaba la opción. Entonces puse otro, queriendo decir ladino, no extranjero. Bueno, vamos al tema que sigue, ¿no? Que tenía que ver con el multiculturalismo y el interculturalismo. El ismo siempre significa un énfasis ideológico. De tal manera, el multiculturalismo es la política que Estados Unidos aplica a sus minorías étnicas, ¿no? Es decir, cada uno diferenciado del otro, optando a la ciudadanía plena y los derechos que tiene el sujeto anglo, el sujeto dominante anglo. Aquí en los años 90 se quiso imponer el multiculturalismo, haciendo el sujeto ladino, entendiendo por ladino al criollo y al ladino, como el sujeto dominante, el racista, el malo, ¿no? Y a todos los demás pueblos indígenas como los buenos, los que padecen el racismo, obviando que existe un racismo al revés, aunque es menos efectivo que el racismo que se ejerce desde el poder hacia abajo, ¿no?
El interculturalismo es una cosa ligeramente diferente, pero hay una llamada, me parece. Así es, antes de irnos a la llamada, vamos a regresar en el último bloque hablando sobre Estado plurinacional, y tenemos un comentario también en Facebook. Nos dice Víctor Gutiérrez: buen día, el tema de hoy nos hará comprender mejor ese tema de refundación. Felicitaciones. Así que ahora sí, adelante, buenos días, adelante con su llamada y comentario. Buenos días. Yo quisiera preguntarle al doctor, ¿de dónde surge esa idea de dividir a Guatemala en 4 pueblos? ¿Será que es a raíz de los acuerdos de paz y son los mismos que dialogan los que llegan a ese aterrizaje de decir que en Guatemala hay 4 pueblos? ¿O es alguna imposición de Naciones Unidas? Si él pudiera explicarnos un poco. Y por último, ¿será que entonces los que ahora se llaman mayas realmente no lo son? Porque el doctor habla de un colapso en el siglo X, pero ese colapso fue en tierras bajas, pero en las áreas de la costa del Pacífico o en las tierras altas, los mayas todavía siguieron viviendo, ¿verdad? O sea, todavía muchas ciudades mayas existieron. Entonces, ¿hasta qué grado será válido ese nombre de llamarse mayas? Si él fuera tan amable de responderme esas 2 preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar respuesta al aire. Adelante, doctor. Efectivamente, la división en 4 pueblos es de Naciones Unidas, viene de ahí, ¿no? Y eso facilita el análisis, pero lo tergiversa, porque pareciera que son 4 pueblos apartados entre sí, ¿no? Y es de Naciones Unidas. En cuanto a los mayas, efectivamente colapsan en el siglo X. Y ojo, ¿verdad? Que eso se lo oía a un antropólogo mexicano recientemente. El nombre maya viene de que en Mayapán hablaban un idioma llamado maya, pero que ese idioma fuera el de la unidad civilizatoria, no necesariamente es así, ¿no? Y hay otra cosa, que no sabemos exactamente si los mayas clásicos se llamaban a sí mismos así, o es el nombre que le han dado los arqueólogos y los estudiosos de la historia precolombina. En ese sentido, si fuéramos estrictos, y los mayas colapsan en el siglo X, pues dejan de existir, y ahora lo que habría son pueblos de origen maya, ¿no? Si es que se llamaba así la unidad civilizatoria. Ahora, el hecho de si existen o no me parece un falso problema, ¿no? Porque cualquier pueblo, por decisión propia, se puede dar el nombre que quiera, y si los pueblos de ahora se llaman a sí mismos mayas por razones políticas, pues escasamente podríamos regatearles ese derecho, ¿no? Aunque habría que explicar en la historia por qué lo están haciendo para ganar poder, ¿verdad? Y no decir que nada ha cambiado desde hace 2000 años hasta ahora y que los mayas siguen siendo los mismos. Eso tampoco es cierto. El interculturalismo, ya para terminar, es una política que en lugar de magnificar y esencializar las diferencias, se fija en su articulación, de qué manera esas diferencias se articulan en múltiples mestizajes biológicos y culturales. Y me parece que para fundar un Estado plurinacional, el criterio tendría que ser interculturalista y no multiculturalista, porque la separación no dejaría funcionar al Estado plurinacional. Así es, bueno, vamos a tener que realizar otro programa, creo yo, para entender bien todo el tema del Estado plurinacional dentro de un marco democrático. Al inicio de este programa se abordaron estos conceptos, sin embargo les prometemos que lo vamos a seguir ampliando. Por hoy hemos llegado al final de este programa, pero el próximo jueves estaremos conversando sobre ideología nuevamente. Nuestros invitados, estamos por confirmar a uno de ellos, pero sí ya tenemos confirmados a Mario Martínez Montt, así que no pierda el próximo programa y seguimos entonces escuchándonos el próximo jueves. Hasta pronto. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.